instituciones líderes promoviendo el desarrollo de nuevas tecnologías. El entrevistado es Roberto Salvarezza, doctor en bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación Argentina, investigador superior del CONICET, del que fue presidente entre 2012 y 2015. En el año 2003 fue distinguido con el premio CONEX de Platino y el diploma al mérito en Ciencia y Tecnología. Del año 2017 hasta el 2019 fue diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Actualmente es presidente de ITEC, YPF Tecnología, y adicionalmente desde 2022 también es presidente de YPF Litio. Va a moderar dicho encuentro, esta charla, Gabriel Rodríguez Garrido, ingeniero químico, actual director ejecutivo del Instituto Petroquímico Argentino. Un gusto verte por acá, Gabriel, qué sorpresa. Cuando gusten, adelante. Bueno, Roberto, un placer. Les cuento que tuvimos algunas previas con Roberto y la verdad que un placer hablar contigo. No te conocía, pero yo cuando tomé la dirección del instituto me dijeron el Instituto Petroquímico tiene una misión fundamental que es acercar la industria con la academia. ¿Sí? Eso fue lo primero que me dijeron. Claro, me costó entenderlo un tiempo, digamos, pero la verdad que la entrevista o la charla que vamos a tener con Roberto, más que alineado, es el corazón del IPA, digamos, ¿no? Así que creo que, bueno, un poco, y tiene todos los pergaminos, ¿no? Ex ministro de Ciencia y Tecnología, presidente de CONICET, bueno, creo que todas las... yo cuando vi tu currículum veía doctor en bioquímica. Digo, bueno, le voy a hablar de petroquímica, capaz que el tipo sabe todo, digamos, ¿sí? Sabe todo. Así que la verdad que eso fue muy interesante. No, voy a tratar de ir por algunos temas que creo que les va a interesar a todos, porque todos estos cambios que estamos hablando, estos desafíos de descarbonización, de economía circular de los plásticos que se están desarrollando, digamos que tiene un engine, tiene una máquina que es ciencia y tecnología. Y que sin eso no vamos a avanzar. Y una primera pregunta, Roberto, que te quería hacer, vos sos un gran conocedor del medio de ciencia y tecnología público y sabemos que en el mundo el sistema público más el privado es el que realmente potencia mucho de esta industrialización. Y bueno, quería conocer y saber, digamos, tu pensamiento sobre eso. Bueno, creo que funciona esta vez. Y decirle que en realidad yo soy físico-químico, ¿no? Porque si bien mi título habilitante es de bioquímico, tengo más de 45 años de investigación en físico-química, con lo cual estoy un poquito más... Ahora entendí. Más cerca de este tema. No, a ver, yo creo que hay que mirar un poquito lo que pasa en el mundo para entender un poco la problemática que tenemos en nuestro país. Hace poquito participaba de una reunión con distinguidos economistas y mostraban en un gráfico, que era muy interesante, donde estaba el PBI de los países en función también de su grado de inversión en ciencia y tecnología, ¿no? Y obviamente teníamos en un cuadrante allá, bien sobre donde estaba los mayores PBI, la mayor inversión de ciencia y tecnología, ¿no? Y la verdad que Argentina estaba muy relegada, como estaba también relegada toda Latinoamérica. Eso era la realidad. Uno veía países como Alemania, Corea, Israel, Estados Unidos, pero también países que no son líderes industriales, sino que más bien tienen también un manejo de recursos, como el caso de Noruega, con la explotación de offshore, donde también se veía este efecto del dominio de la tecnología. Cuando uno domina la tecnología, aparece siempre este tipo de desarrollo económico, social. Uno podría decirse, bueno, en realidad tienen desarrollo económico e invierten en ciencia porque está bueno, porque les da lustre. Y la verdad que no es así, ¿no? Porque si uno mira lo que hoy pasa en el mundo, ve claramente que la discusión es esa, es 5G, es quien hace chips. Y no solamente el tema del dominio de la tecnología, el conocimiento,
también es dónde están los insumos. Porque aparte de la discusión de 5G, de los chips, del impulso que le da Biden a la biotecnología, preocupado por China y demás, lo que vemos también es que discutimos tierras raras, discutimos litio, discutimos semiconductores. Entonces aparece este tema del dominio de la tecnología y la necesidad que hay de insumos en un momento muy particular, en un momento donde hay un cambio de paradigma tecnológico, ¿no? Porque hoy vemos una transición energética, aparecen otros requerimientos, ¿no?, que tensionan sobre un sector, por ejemplo, tan importante para la Argentina como el sector petroquímico, con toda una historia y con todo lo que ha aportado al desarrollo de nuestro país, pero aparece indudablemente este escenario donde la transición energética implica poner tecnología. Y eso también es una oportunidad, ¿no? Yo decía, bueno, Argentina estaba de este lado del cuadrante de niveles de PBI no muy altos y a su vez baja inversión en ciencia. Ahora, ¿qué pasa la inversión en ciencia, no? Es un tema interesante. Nos hemos mantenido entre el 0,4 en el 2000 a un 0,65 en los mejores momentos en 2015, pero luego hemos retrocedido al 0,5. Y ahora, bueno, tenemos una posibilidad de ir subiendo la inversión en ciencia con una ley que, bueno, que si todo se cumple, en el año 2030 podemos estar en el 1% del PBI. Pero también hay una ley, que es la Ley de Economía del Conocimiento, que ustedes saben que es una ley que da ventajas impositivas, que promociona la inversión del sector privado. Y digo esto porque cuando uno mira la composición de ese 0,6, 0,5 que tiene la Argentina, sorprendentemente la inversión del sector privado en ciencia y tecnología es muy baja. Miren, Corea tiene el 1% que invierte el Estado, pero tiene un 3% que invierte el sector privado. Y si uno mira en todos los países, estos países que uno ve 3%, 2%, Israel que anda también por ahí por el 3%, la Unión Europea en lo que es el promedio anda el 2%, el Estado no pone más que un 1%. El resto, complementario a ese 2, ese 3, ese 4, lo pone el sector privado. Entonces, ahí viene un tema, ¿no? Habría que preguntarnos por qué el sector privado en la Argentina invierte tradicionalmente, históricamente, un valor que no va mucho más allá del 0,1%, 0,11, 0,12, según el momento. Pero es una buena pregunta. Yo no pretendo acá, de alguna manera, buscar las razones, pero me parece que es un tema que es interesante, ¿no? De pensar por qué la inversión del sector privado no es tan significativa. Aún así, aún en este escenario donde tenemos una inversión en ciencia y tecnología relativamente baja, con un horizonte de crecimiento, con una ley de apoyo a la economía del conocimiento, a todas las empresas, de todas las áreas, porque va desde la biotecnología hasta lo que es la ingeniería química y demás, lo que es interesante es que aún en ese escenario tenemos un sistema de ciencia relativamente fuerte, un sistema de ciencia que sin duda para mí es el mejor sistema de ciencia latinoamericano. No me cabe ninguna duda, es el país que tiene la mayor proporción de doctores por población económicamente activa de Latinoamérica. Tenemos 3 doctores, 3 investigadores cada 1.000 habitantes. Es un número bueno. Claro que Corea tiene 4 veces eso, tiene 12, ¿no? O en promedio la Unión Europea anda en 8. ¿No? Y a veces discutimos si nos sobran investigadores o si nos sobran recursos humanos, ¿no? Bueno, otro punto a marcar en esta discusión. Pero aún así nosotros tenemos amplias posibilidades de utilizar nuestro sistema de ciencia y ahí creo que tenemos un subuso de ese sistema de ciencia. La primera pregunta es decir, bueno, vos decís que el sistema de ciencia es un sistema bueno, ¿no? Bueno, la verdad es que hay algunos ejemplos tradicionales que el sistema de ciencia es bueno. Por ejemplo, nosotros hacemos reactores nucleares. INVAPA hace reactores nucleares, la Comisión de Energía Atómica tiene toda una tradición en el área, yo le diría casi una política de Estado a partir de muchos años de desarrollo nuclear. Y hoy Argentina hace reactores nucleares, compite en Holanda y gana reactores nucleares, ¿no? Hacemos satélites de comunicación y satélites también de observación, en el caso de los radares, ¿no? En el caso de los SATCOM. También exportamos radares, habrán visto hace poquito, ¿no? Se exportan radares
estamos exportando radares. Hacemos biotecnología, tenemos la tecnología HB4 que permite que Bioceres cotice en la bolsa de Nueva York, ¿no? Y HB4 en trigo, HB4 en soja, más allá de todas las discusiones medioambientales que quieran ponerle al tema. Pero hacemos. Y en la pandemia también hubo desarrollos interesantes en lo que hace a biotecnología en salud humana, ¿no? Donde el sistema respondió elásticamente a un objetivo concreto y se hicieron desarrollos muy interesantes, kit de diagnóstico, kit de anticuerpos, elementos de protección. O sea, hay capacidad. Entonces, el segundo punto es, bueno, estamos en unos niveles de inversión que no son los óptimos, pero también podríamos apostar a un mejor uso de ese sistema de ciencia. Y cuando uno empieza a mirar cuáles son los problemas de ese uso, la verdad que no es un sistema fácil de dialogar, ¿no? El sistema de ciencia es complejo. Ahí te hago porque hablamos sé que sos un ferviente convencido de la industrialización de los recursos, ¿sí? Y un poco, digamos, atado a eso, justamente a la utilización de la capacidad de ciencia y tecnología del Estado. ¿Qué oportunidades ves específicamente? Ahora hablemos un poquito de Vaca Muerta, hablamos un poco de la oportunidad de exportación de GNL, las oportunidades que puede traer a la petroquímica. ¿Qué estás pensando? ¿Qué deberíamos hacer para aprovechar? Bueno, yo claramente soy un convencido de esto que planteas. Después podemos dar algunos ejemplos, ¿no? Pero la verdad que yo creo que nosotros necesitamos urgentemente, disponiendo de estos insumos que hoy en día son estratégicos, porque nadie puede negar que el gas hoy en día es el elemento clave de la transición energética, y toda la cadena aguas abajo que tiene el gas en el agregado de valor, nosotros tendríamos que ser capaces de potenciar esa cadena de valor, ¿no? Y de qué manera, y ahí un poco pasarle o devolver la pelota al otro campo, ¿no? ¿De qué manera podemos utilizar todo el sistema de ciencia? Hay algunos ejemplos, claro, ¿no? El caso del Plapiqui, por ejemplo, un caso tradicional, histórico, un instituto que es del CONICET de la Universidad Nacional del Sur, que siempre ha estado vinculado a la actividad del polo petroquímico de Bahía Blanca, que ha tenido desde los 2000 algunos aportes muy interesantes con Dow, después con Profértil, mirando la optimización de procesos. ¿Cómo creamos más ejemplos, más Plapiquis, ¿no? YPF ha apostado, por ejemplo, en el 2012 con la creación de ITEC, la empresa que yo estoy en este momento, que ha hecho aportes en el tema del shale, pero la verdad que podríamos dar muchísimo más, ¿no? PAE recientemente ha hecho un convenio con CONICET, y cuando digo muchísimo más, no solo lo digo desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de nuevas tecnologías, donde la frontera muchas veces la tienen que marcar ustedes, ¿no? Es muy difícil de un sistema de ciencia definir objetivos del sistema productivo. En realidad necesitamos un diálogo donde los objetivos y los desafíos se han puesto claramente del lado de las empresas. ¿Cuáles son los desafíos tecnológicos que enfrentan? ¿Cuáles son los grandes aportes que se podrían hacer y que cambiarían, por ejemplo, que permitirían una mejor eficiencia productiva, el tema de la disminución de las emisiones, ¿no? El impacto ambiental hoy en día está presente en todo. Ahí te quería hacer una pregunta, porque la pregunta picante, porque hablamos mucho de industrialización, generación de materias primas, y cómo eso, lo macheás con la necesidad que tenemos de ahora, todos los negocios tienen que ser carbono neutro, ¿no? Y cómo hacemos eso y qué aporte puede tener el medio de ciencia y tecnología nacional. Bueno, a mí me parece que hay algunos ejemplos interesantes para poner sobre la mesa, y voy a poner algunos que no son exactamente de la industria petroquímica, pero después voy a pasar justamente al tema del dióxido de carbono. Pero el tema medioambiental nos cruza continuamente, ¿no? El tema de offshore, que ustedes han visto, ha motivado. Argentina tiene una posibilidad hoy en día en explorar offshore, con toda la tecnología asociada con Equinor. No estamos hablando de ningún jugador de segundo orden, estamos hablando de uno de los mejores jugadores tecnológicamente hablando en el tema, y la verdad que tuvimos desafíos medioambientales muy grandes. Y sin embargo, por primera vez, creo yo, el sistema de ciencia pudo mediar en esa discusión. Ejemplos anteriores con la minería, caso Chubut,
terminó con la Casa de Gobierno incendiada, casi, ¿no? O el caso de Mendoza, donde el proyecto de Malargüe. Entonces, me parece que vamos aprendiendo que cuando uno tiene un desafío medioambiental, la participación del sector académico, la participación de las universidades, de los organismos de ciencia, en la discusión, en la información al público, en la propuesta de tecnologías, creo que hace que esto sea mucho más inteligente y nos permite llegar mucho mejor. La discusión de offshore fue muchísimo mejor que lo que pasó con la minería. Entonces, hoy en día estamos también con desafíos ambientales. Uno está con el oleoducto a Punta Colorada y tenemos también una serie de desafíos también para ahí. Nos impacta no solo en las grutas, sino que está posiblemente impactando cualquier derrame o cualquier problema en Puerto Madryn, en la zona de la península de Valdés. Entonces, ¿cómo ponemos el sistema de ciencia como garante que la tecnología es adecuada, garante que se va a monitorear permanentemente, garante de que se construyen las líneas de base ambientales? Entonces, me parece que esto es muy importante de tener en cuenta, de utilizar el sistema de ciencia racionalmente para que esta discusión no quede en manos de gente que no sabe y que lo primero que puso fue, en el caso de offshore, una playa empetrolada con bañistas que realmente no tenía el más mínimo sentido. Entonces ahí tenemos una fuerza, ¿no?, para poner al servicio de lo que es lo racional, lo tecnológico, la inteligencia. Ahí nadie va a ocultar nada, pero sí vamos a poner racionalidad en la discusión. Y el caso de las emisiones, ¿no? Uno dice, bueno, si hoy Argentina tuviera una apuesta al gas de vaca muerta, uno podría pensar en otro polo petroquímico. Casi necesitaríamos para que esto funcione, ¿no? Para poder aprovechar todo el valor que tiene ese gas, para separar los líquidos, para producir más fertilizantes. Bueno, tenemos un montón de opciones, pero también vamos a tener el tema de qué hacemos con el dióxido de carbono. Y nos están mirando de afuera. Vamos a tener los créditos del Banco Mundial o los créditos externos vinculados con una mirada de qué están haciendo ustedes con esto. Y ahí también es importante la participación del sistema. En el caso particular nuestro, nosotros estamos trabajando haciendo todo un mapa de un atlas de lugares donde hoy podemos inyectar dióxido de carbono, podemos tener trampas de dióxido de carbono con cierta seguridad. Estamos buscando, la primera área que miramos fue Bahía Blanca. El primer punto que estuvimos mirando es Bahía Blanca, ¿no? Entonces, ¿cómo capturar dióxido de carbono? Pero no solamente capturarlo, sino la posibilidad de transformarlo. Hoy el dióxido de carbono lo podemos transformar en metanol perfectamente, ¿no? Hay algunos proyectos de combustibles verdes, que ustedes saben, donde partiendo de dióxido de carbono capturado con hidrógeno verde, uno puede ir por toda la línea de combustibles ecológicos, y de hecho Chile ya tiene una planta piloto, que nosotros no tenemos en esta dirección con la tecnología de Exxon, ¿no? Entonces, ahí hay todo un tema también que podemos empezar a pensar, ¿no? ¿Cuántos pilotos podemos hacer? Porque hoy en día hay capacidad, ¿no? ITEC tiene capacidad, tiene 12 plantas piloto en su instalación en Berisso. Podemos hacer pilotos, podemos buscar, escalar de un laboratorio, porque si no nos quedamos en esto de, ustedes tienen un tubo de ensayo, ¿no? Y vienen con esto a mostrarnos. La verdad que hay mucho más detrás hoy en día. El sistema de ciencia ha avanzado en esto, en la percepción de que hay que avanzar en lo que es el escalado, ¿no? Llevar adelante el escalado. Entonces, yo creo que el tema de la decarbonización es fundamental. Hablamos también del tema de la economía circular en plástico, ¿no? Acá el panel anterior estuvo hablando de toda la problemática. Y a la mañana también hubo una presentación que estuvo Plapiki también participando, o sea, es un actor importante para nosotros. Hoy en día empresas internacionales como Dow está probando métodos hidrotérmicos, ¿no? Con gran expectativa de que funcionen para recuperar de manera adecuada los insumos que después para utilizarlos en la nueva síntesis de plástico, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho para definir y mucho para trabajar con ustedes en la medida en que podamos definir claramente qué objetivos tiene hoy en día la industria, cuáles son sus proyectos y, por supuesto, la articulación del caso nuestro de DITEC. Sé que ustedes con la Universidad Austral tienen un trabajo muy importante.
creo que este tema de la producción de profesionales capacitados, que es otro cuello de botella. Ahí eso quería entrar también. Muchas veces uno ve la parte de, vamos a desarrollar nueva tecnología y mucho puede decir, bueno, pero la tecnología la compro o la traigo. Pero hay una variable fundamental del sistema de ciencia y tecnología nacional, que es la formación de profesionales, ¿no? O sea, en definitiva, después de todo eso lo tiene que operar alguien, ¿no? Y contanos un poco tu experiencia también, porque creo que esa variable muchas veces se pierde, pero es tan importante como la otra. Sí, yo creo que el sistema de ciencia argentino tiene toda una impronta de investigación básica muy grande, ustedes lo saben. Justo me preguntaste cuando iba a decir las dificultades para hablar con el sistema de ciencia. ¿No? Pero la verdad que también ha habido en estos últimos años una evolución importante de una mayor conciencia de que el rol de los científicos no es solamente su propio bronce y su propia publicación científica y su progreso en una carrera que normalmente mira los métodos académicos, sino también el hecho de contribuir al desarrollo del país, ¿no? Creo que la pandemia fue muy claro, hay gente que dijo, dejé mi laboratorio y me puse a hacer una fábrica de producción de anticuerpos. Bueno, la verdad es que creo que hemos avanzado en esa dirección, ¿no? En el caso específico de CONICET con universidades hay más de 40 empresas de base tecnológica que son hechas de gente spin-off del sistema de ciencia. Spin-off que se han nacido de 4 o 5 investigadores que se han unido, en algunos casos con laboratorios, y han formado una empresa de base tecnológica con 2 patas, una pata en el sector empresario más fuerte, pero también con una componente muy fuerte de investigadores. Hay 40, 50, un tanto caótico el sistema que se está tratando de ordenar, muy poco ordenado en el sentido hasta del punto de vista de lo institucional, muchas veces absolutamente difícil de manejar, pero creo que acá hay una base importante de talentos, de gente que está saliendo del sistema para armar empresas y acercarse al sector productivo, ¿no? Hablaba el otro día con gente de Plapiqui que me comentaba de una spin-off también de ellos, que trabaja dando soluciones para optimización de procesos, que son gente que ha salido de ahí y se ha movido hacia la industria. Yo creo que el sistema de ciencia es un gran semillero de esto en cuanto le demos las condiciones, ¿no? Y todo esto siempre, ¿no? Hablamos de la inversión del sector privado, hablamos de la creación de talento, empresas de base tecnológica, las condiciones. Bueno, ahí hay temas que a veces exceden a nuestra propia capacidad, son condiciones macroeconómicas y demás, muy desafiantes que tiene Argentina y que terminan muchas veces lentificando, dificultando todos los procesos. Pero evidentemente yo creo que tenemos un gran semillero allí. Tengan ustedes una idea más o menos que Argentina tiene unos 60.000, 70.000 investigadores, doctores. No es menor ese dato. Entonces, ahí hay un semillero donde ustedes no solo pueden tener profesionales para sus empresas, sino también van a encontrar, si apoyan, spin-off que a su vez pueden darles servicios, ¿no? Y que pueden estar trabajando para todo el sistema. Entonces creo que ese es un tema también interesante. Y por supuesto el tema, como vos comentabas, sobre el tema de la capacitación profesional, el tema de las universidades, la Universidad Austral que trabaja con ustedes, todo eso es realmente acciones que tenemos que llevar adelante. ¿Que hay que hacer mucho más? Sí, hay que hacer mucho más si queremos escalar en ese gráfico. Quiero aprovecharte, tu rol de presidente de YPF Litio. Hablamos algo y vos me comentabas algunas oportunidades también que ves, también para la química, petroquímica, ¿no? Y bueno, contanos un poco qué avisorás esto de la industrialización del recurso. Bueno, esto es muy interesante, ¿no? El litio, la verdad que fue para mí una experiencia importante porque nos permitió de alguna manera mirar el proceso desde los salares hasta la producción de una batería, ¿no? Y ver todos los componentes de valor agregado que hay ahí, todo lo que se puede hacer de diferentes sectores, ¿no? Entonces uno puede mirar desde el sector minero, o sea, lo que hace a la fase de producción del carbonato, una fase industrial, ¿no? De la salmuera al carbonato de litio, que es un proceso que se está llevando adelante en el noroeste de nuestro país, con muchos procesos en pleno desarrollo, con inversiones importantes, donde uno mira, por ejemplo, el sector químico, carbonato de sodio. Por cada tonelada de carbonato de litio necesitamos 3 toneladas a 4 toneladas de carbonato de sodio. Hoy tenemos carbonato de sodio en Alpat.
en San Antonio Oeste. Imposible la logística de camiones llevando 600.000 toneladas para el 2025. Vamos a tener 200.000 toneladas de carbonato de litio en ese momento. ¿No? Entró en producción ahora otro proyecto de los dos, aparece otro de 40.000 toneladas más. Estimamos 200.000 toneladas. ¿Dónde vamos a sacar el carbonato de sodio? Todo importado. Entonces, tener una planta de carbonato de sodio, de soda ash, es fundamental. Ácido clorhídrico. Ahí estamos hablando de extracción directa, método de extracción directa, con resinas. Ahí necesitamos clorhídrico para hacer el intercambio y poder obtener el cloruro de litio. Eso en ese segmento, pero cuando uno se mete en el segmento del carbonato de litio hacia la batería, aparecen otros componentes, ¿no? Cuando uno mira una batería, aparece no solamente el carbonato de litio, sino que aparece el material del ánodo, porque el carbonato de litio va a un compuesto, puede ser el FP, que es litio hierro fosfato, que hemos elegido nosotros, o bien puede ser NMC, pero aparece el material del ánodo, y el material del ánodo es grafito. Ahora, ¿cuánto coque tenemos nosotros? Y si llevamos el coque calcinado que producimos ahí en Ensenada, tenemos coque calcinado, lo llevamos y lo grafitizamos. Hoy podríamos ser parte de un insumo crítico. Hoy en el mundo el grafito es un insumo crítico. Se espera un incremento del 20% de la demanda de grafito. Y no solamente grafito para batería. Hoy el grafito que protege los oleoductos y gasoductos se importa. La barra de grafito se traen de China. Y acá lo que hacen las pymes es ponerle los contactos eléctricos y demás. Pero podríamos tener un insumo crítico. Aluar para los colectores de corriente, estamos hablando de aluar, el cátodo lleva aluminio, un foil de aluminio. Aluar estamos hablando para que nos provea del aluminio. Los separadores es polietileno y polipropileno. Bueno, ¿qué oportunidad hay para la industria de mirar un componente de alto valor, que es el diseño del separador del átomo y el cátodo, que son estos materiales? Entonces aparecen un montón de oportunidades que cuando uno despliega toda la cadena, ¿no? Ni hablar que necesitamos también la producción de ácido fluorhídrico, porque el electrolito es un compuesto de flúor, de fósforo y de litio. Entonces, tenemos muchas oportunidades. Y creo que ese es el gran desafío, ¿no? Agregar valor, ¿no? Solamente una reflexión, porque yo sé que el tiempo se da, estamos acá. Una reflexión, ¿no? Hoy, Argentina, con estas modestas 40.000 toneladas de exportación de carbonato de litio, que es lo que tiene hoy, vamos a tener unas 200.000 en 2025 y unas 400.000 en 2030, ingresó 700 de 800 millones de dólares. La verdad es que el impacto económico fue muy bajo, ¿no? Reconocido por los gobernadores, que son los que tienen el dominio del recurso. La verdad que exportar como carbonato de litio no es el mejor negocio para Argentina. Como tampoco puede serlo exportar solamente el gas sin industrializarlo, ¿no? Entonces, un poco esto de industrialicemos nuestros insumos, la cadena de valor, y ahí me van a tener a mí apoyando todo lo que es la industria petroquímica de nuestro país. La verdad, les dije al comienzo, ¿no?, que la verdad transmitía mucha pasión y bueno, totalmente alineado a nuestros objetivos de agregado de valor de un recurso, ¿no? Así que la verdad que esta va a ser la primera vez que te vamos a convocar, Roberto, porque creo que eso es para mí, digamos, un descubrimiento, digamos, y le agradezco ahí a Romina, que está por ahí, a Romina Cuello, que nos presentó, y la verdad que un gusto y bueno, un aplauso para Roberto.